Bien, bueno, la idea de la clase de hoy es, esta clase ya les digo, la da Javier, y bueno, por un tema personal hoy no puede estar con ustedes, pero voy a intentar dar lo mejor de mí para dar el teórico y bueno, la idea es ir como fuimos viendo cada uno de los radionucleidos, han venido viendo los prácticos. Hoy vamos a hablar las marcaciones con flúor, que no vamos a hacer práctico de flúor, sí vamos a hacer de carbono hoy a las 4 de la tarde, pero para que vean la química interesante que tiene el flúor y bueno, qué es lo que podemos hacer con él. ¿Tá? Entonces, primero que nada, tenemos que conocer al flúor 18, que es el elemento con el que estamos trabajando. Es un halógeno, es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, y la configuración electrónica que tiene es 2s2, 2p5. Ahora vamos a ver la importancia de esta configuración electrónica y del tipo de reacciones que puede dar este elemento. ¿Está? Con respecto al flúor 18, al decaimiento que tiene, es un emisor de positrones, que tiene un 96,9% que emite por positrones, y un 3,1% hay una emisión de captura electrónica. ¿Tá? El flúor 18 decae a oxígeno 18, que es estable, y tiene una energía máxima de 635 kiloelectronvolt. Y cuando hablo de esta energía, estoy hablando de la energía beta, ¿tá? Que como la energía beta menos, ¿tá? Es un espectro continuo de energía que llega hasta un máximo de 635 kiloelectronvolt. ¿Tá? No confundir la energía beta, que estoy hablando, con la energía de aniquilación. ¿Tá? El flúor 18 va a emitir un positrón que va a recorrer un camino y va a encontrarse con un electrón del medio y se va a aniquilar generando dos rayos gamma de 512 kiloelectronvolt. ¿Se acuerdan que en el primer teórico que vieron conmigo les dije, no se olviden que los emisores de positrones emiten rayos gamma al final, que es lo que se llama la reacción de aniquilación. Estos rayos gamma son los que yo voy a detectar externamente con la cámara PET. ¿Tá? La energía beta positiva es importante conocerla. ¿Por qué? Porque dependiendo de la energía que tenga el radionucleido que estamos hablando, va a ser el recorrido que va a hacer antes de aniquilarse. ¿Tá? Cuanto mayor energía tenga, el positrón va a recorrer más camino y por ende las imágenes van a tener menor resolución. Cuanto menor energía tenga esa beta, va a recorrer menos, se va a aniquilar rápidamente y por ende va a tener buena resolución. Y quiero decirles del flúor 18 que es tan usado en imagen porque la energía esa beta que tiene es muy poca, por ende hace un recorrido muy pequeño y enseguida se aniquila y se pueden obtener imágenes de muy buena resolución, muy alta resolución, que es lo que queremos básicamente a la hora de poder diagnosticar una enfermedad. ¿Tá? También quiero comentarles, para que vayan comparando y conociendo el resto de los radionucleidos, que el flúor 18 tiene un T1 medio, un tiempo de semidesintegración bastante alto en comparación con otros radionucleidos PET. ¿Tá? Tiene 109,8 minutos, en comparación con, por ejemplo, el carbono 11, que lo vamos a ver hoy en el práctico, que tiene 20 minutos, ¿tá? El nitrógeno 13, que tiene 13 minutos, el oxígeno 15, que tiene 2 minutos, y el 68 galio, que tiene 68 minutos. ¿Tá? Estamos hablando que de los radionucleidos, emisores de positrones más utilizados en nuestro país, es el que tiene mayor cantidad de tiempo. Y esto nos da la ventaja de poder realizar diversas síntesis que con otro radionucleido no es posible. ¿Tá? Podemos jugar un poco más con la química, podemos dar el lujo de demorar más una síntesis porque el radionucleido lo permite. Así que me quedo contenta con que se acuerden que es un emisor de positrón, que tiene una energía beta baja, por ende da una buena resolución en cuanto a imágenes, y que el T1 medio es bastante largo en comparación con otros radionucleidos PET, y por ende me da el lujo de poder hacer varias reacciones y síntesis químicas con el mismo. ¿Sí?
Bien, entonces, solo para repetir lo que acabo de decir, con otra imagen, siempre recordar que se va a emitir un positrón que va a recorrer un camino, ese camino de recorrida va a depender de la energía que tenga el radionucleido, la energía beta, y luego va a terminar en una aniquilación de 2 rayos gamma de 511 kiloelectronvolt, que son los que voy a ver en el equipo, ¿tá? Son los que voy a ver en la cámara PET. Tenemos que conocer las propiedades del flúor para poder entender, yo les dije, la configuración electrónica del flúor, se las mencioné en la primera diapo, para poder entender qué tipo de reacciones va a hacer el flúor. ¿Tá? El flúor tiene la última esfera de coordinación incompleta, por ende, le va a gustar recibir electrones y hacer reacciones electrofílicas. ¿Tá? Esa es su tendencia. En cambio, el flúor no va a querer donar electrones y por ende hacer reacciones nucleofílicas. ¿Tá? Para que se puedan dar reacciones nucleofílicas con el flúor 18, hay que ayudarlo. Y miren lo que les voy a decir. Las reacciones más comunes en radiofarmacia con el flúor 18 son las nucleofílicas. ¿Tá? Así que ahora, al final del teórico, vamos a ver cómo yo ayudo a ese flúor 18 para que pueda realizar reacciones nucleofílicas. ¿Tá? Las más comunes, las que él quiere hacer, porque quiere aceptar electrones, son las electrofílicas, actuando como base. Pero las que más se usan en radiofarmacia son las nucleofílicas. ¿Tá? Tenemos que tener presente que el flúor no quiere realizar reacciones nucleofílicas, sino que somos nosotros las que tenemos que ayudarlo para que pueda hacerlo. Bien, entendido esto, vamos a resumir por qué quiero yo al flúor 18, por qué tiene tanto auge en medicina nuclear, por qué de unos años a esta parte es que, yo diría el radionucleido PET más famoso, más estudiado, con más publicaciones. Primero que nada, les hablé de la energía, tiene una energía baja, una energía beta baja, por lo tanto me permite obtener imágenes con alta resolución, me permite obtener marcados con alta actividad específica, lo puedo producir en grandes cantidades, con un ciclotrón como tengo en Curie de 16 megaelectronvolt, puedo generar hasta 10 Curie de flúor 18 con cada producción, y estos son muchísimos pacientes a la vez que puedo hacer. ¿Tá? Es el elemento más electronegativo de la tabla periódica y va a reaccionar con diferentes compuestos, ya sean orgánicos o inorgánicos. Vamos a ir viendo la química a lo largo de la clase. ¿Tá? La síntesis de los trazadores da buenos rendimientos. Tiene un T medio adecuado, ya les hablé de los radionucleidos PET que tengo en Uruguay, es el que tiene el mayor, entonces me puedo dar el lujo de jugar con la química, de hacer diversas reacciones. Pero ¿qué pasa? Las estrategias de marcación que tengo con el flúor 18 son muy limitadas. ¿Tá? Van a ver que las posibilidades son pocas. ¿Tá? Si lo comparan, por ejemplo, con el carbono 11 o el 99 metilmagnesio, que tiene una química de coordinación muy divertida y que hay diversas posibilidades, muy versátil, el flúor 18 es un poco más sencillo y las posibilidades que hay son bastante limitadas. ¿Tá? Y flúor 18 no hay en la naturaleza, no tenemos moléculas en el organismo que tengan flúor 18, por ende, el incorporar flúor 18 a moléculas biológicamente activas puede provocar grandes cambios estructurales en esa molécula. ¿Tá? Siempre recuerden que yo lo que no quiero es perder la actividad biológica, nunca, porque yo quiero que esa molécula biológica que voy a incorporar, el átomo radioactivo, llegue al tejido blanco que yo seleccioné, sea cual sea. Entonces hay que tener cuidado y ver cómo es que responde esa molécula a la incorporación del flúor 18 que no está en la naturaleza, que no está en una molécula que tenemos en el organismo. ¿Tá? Y bueno, flúor 18, tengo buenas propiedades, estrategias limitadas de marcación, pero van a ver que tiene diversas aplicaciones en medicina nuclear, muchos usos. La producción de flúor 18 se puede dar por diferentes tipos de vías. Las más comunes son las que tienen marcadas en rojo.
¿tá? La vía que se hace acá en pudín es la vía esta, donde yo tengo un blanco de irradiación, que es agua pesada enriquecida en oxígeno 18, que lo que hago es, ese es el blanco, o sea que va a estar en el ciclotrón, y hago una reacción nuclear con protones para poder obtener el flúor 18. ¿Bajo qué forma voy a obtener el flúor 18? Bajo la forma de fluoruro, ¿tá? Para poder hacer reacciones nucleofílicas. Ven que lo tengo en la forma de F negativo, fluoruro, ¿tá? La otra forma más común es la que usa neón 20 como blanco. Lo tengo que hacer una reacción con deuterones y obtengo al flúor como flúor molecular. Por lo tanto, va a actuar así para reacciones electrofílicas. ¿Tá? Tengo el fluoruro para reacciones nucleofílicas, el flúor molecular para reacciones electrofílicas. Lo más común, lo más usado, es utilizar el fluoruro para reacciones nucleofílicas, y por ende el blanco más usado es el oxígeno, el agua pesada que se llama, que está enriquecida en oxígeno 18. Esta agua pesada es de los reactivos más caros en la producción de flúor 18. Estamos hablando de muchos dólares, apenas un gramo de agua, ¿tá? 50, 100 dólares un gramo de agua, ¿sí? Entonces, van a ver, más al final van a ver que cuando uno hace la síntesis del flúor 18, trata de recuperar esta agua pesada para volver a usar, ¿tá? Entonces, los métodos de marcación que tengo con flúor de 18 son dos, ¿tá? O me voy a hacer una sustitución nucleofílica utilizando flúor negativo, fluoruro, o voy a hacer una sustitución electrofílica usando flúor molecular, ¿tá? ¿Qué tipos de marcación voy a tener? Voy a tener marcaciones directas, o sea que directamente hago la reacción de sustitución nucleofílica o electrofílica y obtengo el radiofármaco de interés. Voy a tener reacciones indirectas, ¿tá? O sea que voy a tener no voy a tenerlo directo, sino que voy a tener diversos pasos hasta llegar al radiofármaco, o voy a tener reacciones que se llaman de fluoración y desprotección, pues hay muchos ejemplos. Voy a fluorar la molécula y voy a desproteger diferentes grupos y voy a obtener el radiofármaco. Todos estos ejemplos los vamos a ir viendo, ¿tá? Tanto de marcaciones directas, indirectas, como fluoraciones y desprotección. Pero las opciones que hay son pocas, ¿sí? En cuanto a la fluoración electrofílica, que es lo que quiere el flúor, ¿tá? Está caracterizada por la reacción del flúor, que está altamente polarizado y que es rico en electrones, ¿tá? Se usa el flúor como agente fluorante, ya lo vimos, tiene un rendimiento de 50% y se puede obtener una buena actividad específica, ¿tá? La fluoración nucleofílica actualmente es la que se usa mayoritariamente en radiofarmacia, y es la que utilizamos acá en Uruguay, ¿tá? El flúor 18 va a estar libre de portador, o sea que las actividades específicas que se van a obtener son muy buenas, mucho mejores que en la fluoración electrofílica, ¿tá? Pero yo les dije que el flúor no quiere hacer reacciones nucleofílicas, porque ya es electronegativo, y tiene que ser activado para incrementar su nucleofilia y su solubilidad, ¿tá? Vamos a verlo en detalle, pero lo que se usa es un elemento que se llama, un reactivo que se llama el Cryptofix, que es un catalizador de transferencia de fase, que lo que hace es mejorar la nucleofilia del flúor, ¿tá? Para que se dé justamente la reacción nucleofílica. Lo vamos a ver en detalle más adelante, ¿tá? Y otra cosa a destacar es que la fluoración nucleofílica se ha realizado en diversa cantidad de solventes, o sea que en cuanto a química me da una buena versatilidad, ya sean DMSO, tetrahidrofurano, acetonitrilo, puedo jugar un poco con eso, ¿tá? Vamos a ir a la sustitución electrofílica, que son las reacciones que son menos comunes, pero
que fueron las primeras estudiadas, ¿está? Uno, cuando se empezó a estudiar la química del flúor, se vio que obviamente el flúor tendía a realizar sustituciones electrofílicas, y entonces fue las primeras químicas que se estudiaron, y después se dio paso a la sustitución nucleofílica y a ver que existía también esa posibilidad para el flúor 18. Por eso, en los ejemplos van a ver que muchos radiofármacos que se usan hoy en día como sustitución nucleofílica, en un inicio fueron de sustitución electrofílica, ¿está? Después, al ver la ventaja que da la sustitución nucleofílica, se pasaron hacia esa rama, ¿está? ¿Qué opciones tengo de sustitución electrofílica? Fluoración de anillos aromáticos, ¿está? Si yo tengo un anillo aromático en una molécula, puedo fluorarlo. Adicionar flúor sobre dobles enlaces, o sea, si yo tengo una molécula con dobles enlaces, podría incorporar flúor, o intercambiar un halógeno con un metal. Si yo tengo compuestos como estos anillos aromáticos que tengan metales, puedo perfectamente, por una reacción electrofílica, hacer el cambio entre metal y flúor, ¿tá? Yendo a los primeros ejemplos, ¿tá? La fluoración de anillos aromáticos va a transcurrir por el intercambio entre el hidrógeno y el flúor, ¿tá? Los agentes electrofílicos que se usan, se muestran acá en la transparencia, pero directamente el flúor, un triflato de flúor, o un flúor con un xenón, ¿tá? Y son procesos que son altamente reactivos y poco selectivos, por ende pueden dar muchos productos posibles, y hay que tener al final procedimientos de purificación extensos, y por ende no se olviden que estamos hablando de agentes que tienen un flúor 18 incorporado. No puedo perder tanto tiempo en cuanto a los procesos de purificación. Pero bueno, eran las primeras pruebas que se daban. Por ejemplo, el fluorodopa, que es un radiofármaco que actualmente se hace bajo sustitución nucleofílica, en un inicio se hizo por fluoración de un anillo aromático por sustitución electrofílica. Si ustedes miran lo que se hace, yo tengo un anillo aromático, ¿tá? Y logro la fluoración del mismo, ¿tá? Por sustitución electrofílica. Es un ejemplo de tantos que hay. En cuanto a adición de dobles enlaces, ¿se acuerdan que la primera clase que nosotros vimos, yo les hablé de la 18-fluorodesoxiglucosa, y les dije que era muy utilizada hoy en día. Hoy en día la 18-fluorodesoxiglucosa, que vamos a ver más al final, se hace por sustitución nucleofílica, ¿tá? Pero en un inicio lo que se hacía era tener la molécula de glucosa con un doble enlace, y se incorporaba el flúor 18 por justamente la reacción de adición sobre dobles enlaces. Habían dos posibles opciones, como ven, siempre hay como que tiene que haber purificaciones, ya que puedo obtener la fluorodesoxiglucosa como yo quiero, o la otra configuración obteniendo la fluorodesoximanosa, ¿tá? Entonces, lo que se dieron cuenta, esto es un paper de 1976, para que vean la fecha en que ya se estaba estudiando la química del flúor y las sustituciones electrofílicas, vieron que variando las condiciones de reacción, y variando el agente que tiene el flúor incorporado, ellos podían variar la cantidad de fluorodesoxiglucosa o la cantidad de fluorodesoximanosa que se obtenía, ¿tá? Y si ustedes miran la diapositiva, la opción C seleccionada, que es con el fluoroxenón, es la opción que me da la fluorodesoxiglucosa en un 100%, ¿tá? Pero vuelvo a repetir, son ejemplos de radiofármacos que en un principio se hicieron con sustitución electrofílica, que hoy en día se hacen con sustitución nucleofílica, dado las ventajas que tienen en cuanto a actividad específica y rendimiento, la sustitución nucleofílica. Emilia, una consulta, ese fluorxenón Sí. es como, o sea, no es el flúor que obtuviste del ciclotrón, ese No. lo hiciste reaccionar con algo para obtener el fluorxenón, y después ese ahora. Está. Y después hacer la siguiente reacción con la glucosa, con el doble enlace. Sí, totalmente. ¿Tá?
Otro ejemplo de sustituciones electrofílicas que fueron estudiadas es el intercambio entre un halógeno y un metal. ¿Tá? Lo que pasa es que primero que nada tengo que obtener el precursor organometálico. ¿Tá? Tengo que obtener ese metal unido a el anillo aromático, que bueno, a veces no siempre es tan fácil y me estoy metiendo en la química organometálica, que es porque sí o sí tengo que obtener ese compuesto primero para después hacerlo reaccionar con el flúor. ¿Tá? Obviamente, bueno, estoy hablando de, nada, capaz que más trabajo que lo que se hace hoy en día. ¿Tá? Entonces, el carácter de carbañón que posee ese átomo de carbono que va a tener al metal facilita la sustitución electrofílica. ¿Tá? Entonces, vuelvo a lo mismo. No siempre aporta regioespecificidad y siempre se van a requerir procesos de purificación debido a la formación de múltiples productos. ¿Tá? Y acá vuelvo al ejemplo de la 18-fluorodopa, donde tengo un precursor organometálico, que primero que nada tuve que sintetizar, para después hacerlo reaccionar con el flúor 18 en forma de flúor molecular, para dar ahí la 18-fluorodopa. ¿Tá? Otro ejemplo de un radionucleido que se estudiaron varias vías de sustitución electrofílica que hoy se hace a través de sustitución nucleofílica. Bien, vamos a la sustitución nucleofílica, que es lo más común en la química del flúor 18 hoy en día. ¿Tá? Ya hablamos que el fluoruro es rico en electrones, ¿tá? Y que no tiene tendencia a realizar reacciones de fluoración, de nucleofilia, sino que nosotros tenemos que ayudar a ese flúor 18 para que pueda hacer esa reacción. ¿Tá? La molécula que vamos a marcar va a tener que tener un buen grupo saliente, ¿tá? De manera de ayudar a esas reacciones nucleofílicas, y las condiciones de reacción son muy importantes y van a tener que favorecer el ataque nucleofílico del fluoruro. ¿Tá? Entonces, voy a tener que acondicionar el nucleófilo, y a su vez voy a tener que tener condiciones de reacción que ayuden a que se dé esa reacción nucleofílica. Y lo primero que les tiene que venir a la mente es que el flúor 18, como forma de fluoruro, es obtenido en el ciclotrón gracias al bombardeo del agua pesada. ¿Tá? Entonces ese fluoruro que viene del ciclotrón va a venir con agua incorporada. El hidroxilo del agua es mucho mejor nucleófilo que el fluoruro. ¿Tá? Entonces, yo no me puedo dar el lujo de tener agua en los sistemas que se usen para hacer la sustitución nucleofílica. El agua es el peor enemigo de las sustituciones nucleofílicas con fluoruro. ¿Tá? Entonces, ven lo que le estoy diciendo, tengo que ayudar a que se den las condiciones. Y una de las cosas que tengo que cuidar es que no haya agua en el sistema. No puede haber ni una gota de agua en el sistema. Ahora vamos a ver cómo se hace, pero voy a tener que asegurarme de trabajar con solventes secos, ¿tá? Sin nada de agua, y que el sistema donde se haga la reacción de sustitución nucleofílica no tenga agua. Voy a tener que lavar y hacer un secado exhaustivo del sistema para eliminar todo tipo de agua que pueda haber. ¿Tá? Lo que no favorece es vivir en Uruguay, que tenemos un 90% de humedad la mayor parte de los días en invierno, entonces hay que tener realmente muchísimo cuidado con el agua. ¿Tá? Hay que trabajar con sistemas realmente secos y con solventes que realmente estén secos. ¿Tá? Entonces, vamos a ver cómo son las etapas para ayudar a que se dé esa reacción de nucleofilia. Pasos importantísimos que no deberían olvidar, que son fundamentales a la hora de hacer una sustitución nucleofílica con fluoruro. ¿Tá? El fluoruro, como yo les comenté, viene del ciclotrón y se dio por una reacción que involucra el oxígeno 18 en el agua pesada. ¿Tá? O sea que el fluoruro que viene del ciclotrón viene con agua incorporada. Y yo les estoy diciendo que el agua es el peor enemigo.
Entonces, de alguna manera yo tengo que eliminar esa agua que viene del ciclotrón. ¿Está? Entonces, el primer paso en cualquier síntesis de sustitución nucleofílica va a ser el hacer pasar el fluoruro que viene del ciclotrón por una resina de intercambio aniónico. ¿Está? De esta manera, el fluoruro queda atrapado en la resina, el agua se elimina y se separa el fluoruro del agua pesada. ¿Está? El fluoruro queda atrapado en la columna de intercambio aniónico, el agua pesada se va de esa columna y yo la puedo recuperar, ¿se acuerdan que les dije que es cara? La puedo recuperar para volver a usar. ¿Está? Y ya de paso me la saco de arriba, porque no la quiero. El fluoruro se diluye con una solución de carbonato de potasio, ¿está? De esa resina. Para continuar, es la ayuda que le tengo que dar para que se dé la sustitución nucleofílica. Y el siguiente paso en cualquier síntesis va a ser la reacción de ese carbonato de flúor, de ese fluoruro de potasio, con el Cryptofix en acetonitrilo. El Cryptofix dijimos que era un catalizador de transferencia de fase, que lo que hace es me atrapa el potasio, ¿tá? Y aumenta la distancia entre el enlace potasio y flúor, de manera de que me deja el flúor más lejos y más habilitado para realizar esa sustitución nucleofílica, ¿tá? Y a su vez, lo importante de acá es que paso el fluoruro a un medio orgánico, como es el acetonitrilo, para poder hacer la reacción de sustitución nucleofílica en un medio orgánico. ¿Tá? ¿Terminó ahí el proceso? No. ¿Tá? Lo que yo hago es, primero, saqué el agua pesada que vino del ciclotrón. Ayudé al fluoruro a ser más nucleofílico, gracias a el catalizador de transferencia de fase. ¿Tá? ¿Termina ahí el proceso? No. Tengo que terminar de remover el agua completamente del sistema. Para eso lo que hago es hacer una destilación azotrópica del agua, de manera de eliminarla completamente, y me va a quedar el fluoruro de potasio unido al Cryptofix, para ahora sí realizar la sustitución nucleofílica. Entonces, fundamental de esta clase, todos los pasos que son necesarios para que el fluoruro termine siendo buen nucleófilo, ¿tá? Y para que el fluoruro me permita hacer una sustitución nucleofílica. Eliminar el agua completamente, pasarlo a un medio orgánico, como es el acetonitrilo, y hacer una reacción con el catalizador de transferencia de fase. ¿Tá? Vamos a ver ejemplos de sustituciones nucleofílicas que se pueden dar. Y tenemos 3 ejemplos. Sustituciones nucleofílicas aromáticas, sustituciones nucleofílicas alifáticas y sustituciones nucleofílicas heteroaromáticas. ¿Sí? Todas las reacciones de flúor 18, sustitución nucleofílica, se realizan en módulos automatizados de síntesis. ¿Tá? Más al final vamos a ver los ejemplos, y hoy en el práctico vamos a ver en detalle lo que es un módulo automatizado de síntesis. Pero ya para que sepan que todo el proceso que yo les mencioné en la transparencia anterior, más la reacción de sustitución, se va a hacer en un módulo automatizado de síntesis. Vamos por el primer ejemplo, que son las sustituciones nucleofílicas aromáticas. ¿Tá? Y como ejemplo de esto tenemos que tener, ya dijimos, un buen grupo saliente, ¿tá? Y un grupo electrón atrayente en posición para u orto, ¿tá? Para que pueda darse la sustitución nucleofílica. Como ejemplo les traigo acá el trazador, el 18-fluor-MPPF, que es un ligando que es para los receptores de serotonina, ¿tá? Que si ustedes observan, yo tengo un anillo aromático con
un buen grupo saliente, como es el grupo nitro, y un grupo electrón atrayente. Lo hago reaccionar con el flúor 18, que está obviamente con el CryptoFix. La primera parte va siempre, y ven que les ponen condiciones de reacción de metilsulfóxido, 180 grados, 20 minutos, y hay una sustitución del grupo, el grupo nitro se va y queda el flúor 18. ¿Está? Es simplemente un ejemplo para que vean un tipo de sustitución nucleofílica aromática. La primera parte, la de la eliminación del agua, la de la destilación azeotrópica, la de la reacción con el CryptoFix, va siempre. Otros ejemplos de sustituciones nucleofílicas aromáticas, y acá son métodos indirectos que tienen múltiples pasos, es por ejemplo, una vez más teniendo un grupo nitro o un grupo ciano, que son buen grupo saliente, que son grupos electrones atrayentes, y un buen grupo nitro que como grupo saliente, haciéndolo reaccionar con el flúor 18, que está ayudado a ser más nucleofílicos con el CryptoFix, puedo realizar la marcación con flúor 18 y luego que me quede el grupo nitro o el grupo ciano y poder hacer otro tipo de reacciones con esa molécula. ¿Tá? Vamos a suponer que yo hago una reducción del grupo nitro a amina o una reducción del grupo ciano a amina y luego puedo hacerlo reaccionar con aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres activados. De manera de que yo floreo una molécula pequeña, pero luego la puedo hacer reaccionar con una biomolécula, por ejemplo. ¿Tá? Y yo así obtener un radiofármaco. Entonces, estos son métodos indirectos. Yo marco un pedacito, yo marco un pedacito, pero después me doy el lujo de hacer una segunda reacción para poder incorporar, por ejemplo, la biomolécula. ¿Tá? Estamos hablando de varios pasos de síntesis, que el flúor 18 me lo permite por el tiempo de desintegración que tiene. ¿Tá? Entonces yo me puedo dar el lujo de cumplir con todos los pasos que tengo que hacer sí o sí. La eliminación de agua, la reacción con el CryptoFix, la destilación azeotrópica, la reacción sí mismo nucleofílica para poder incorporar el flúor 18, y después puedo hacer reacciones adicionales para incorporar la biomolécula. Reducciones, reacciones con aldehídos, cetona, etc. ¿Tá? Eso está bueno que el flúor, con el tiempo que tiene, me permite hacer esas cosas, jugar con esas cosas. Acá abajo tienen otros ejemplos. Yo incorporé el flúor en estas moléculas pequeñas que son aldehídos o ácidos carboxílicos y puedo continuar haciendo más reacciones de manera de poder sustituirlo con otros grupos. ¿Tá? Y esos grupos pueden ser biomoléculas de interés que vayan destinadas a diferentes blancos. Vamos a ver ejemplos de sustitución nucleofílica alifática. ¿Tá? En este caso lo que tengo es simplemente un nucleófilo que va a reaccionar con una molécula que va a tener un buen grupo saliente. Ese buen grupo saliente se va a ir y me va a quedar el flúor 18 en la otra posición. ¿Tá? Grupos salientes tenemos muchos, ¿tá? Desde pobres grupos salientes hasta muy buenos grupos salientes. ¿Tá? Los muy buenos grupos salientes por excelencia son los tosilatos y los triflatos, que son los más comúnmente utilizados en la química del flúor 18. Pero como buen grupo saliente también podemos tener grupos cloros, grupos bromos, grupos yodo. ¿Tá? Pero sí es importante que la molécula que yo quiero marcar con flúor 18 va a tener que tener un buen grupo saliente incorporado. ¿Sí? Como ejemplo que les traigo es el de 18-fluorotimidina, que es un radiofármaco que se utiliza para indicar proliferación celular, así como la FDG me permitía indicar proliferación celular en tumores, la timidina también me permite estudiar posibles moléculas, posibles tumores que tengan proliferación celular exacerbada. Porque yo para producir nuevas células voy a necesitar sí o sí timidina para poder generar esas nuevas células. ¿Tá? Entonces, si ustedes miran,
en el anillo que yo les muestro acá, lo que tengo es un tosilato de buen grupo saliente. ¿Está? Es la molécula de timidina que tiene como grupo saliente un tosilato. ¿Está? Y esto es un grupo protector. Entonces, lo primero que hago es hacer la reacción nucleofílica con el flúor 18, ¿tá? Que tiene el catalizador de transferencia de fase. El grupo saliente, tosilato, se me va y me queda el flúor 18 incorporado. Y el siguiente paso es la desprotección del grupo hidroxilo, para poder tener la molécula o el radiofármaco como es, la fluorotimidina. ¿Está? Entonces, ¿se acuerdan? Ya porque yo les mostré que pueden haber métodos directos, métodos indirectos, o métodos que impliquen una fluoración y una desprotección. Este es un ejemplo de yo fluoro y después tengo que desproteger grupos para poder tener la molécula como yo la quiero. ¿Tá? Más ejemplos de sustitución nucleofílica alifática, ¿tá? Donde siempre tengo que tener un buen grupo saliente, es por ejemplo, acá lo que tengo es una molécula que tiene un tosilato de buen grupo saliente, yo lo hago reaccionar con flúor, y luego puedo, en esta parte de acá, continuar con las reacciones. ¿Tá? Hacerlo reaccionar con aminas, alcoholes, tioles. ¿Tá? Entonces estamos viendo un método indirecto de marcación. ¿Tá? Yo marco con flúor 18 una molécula pequeña y luego continúo las reacciones para poder incorporar, por ejemplo, la biomolécula. ¿Tá? Vamos a una molécula aún más sencilla. ¿Tá? Tenemos esta molécula que tiene un bromo de grupo saliente, yo la fluoro y luego puedo hacer perfectamente reacciones con aminas, alcoholes y tioles. ¿Tá? Entonces volvemos a tener un método indirecto de síntesis. ¿Tá? Yo fluoro y continúo haciendo otras reacciones para tener la molécula de interés. En cuanto a sustitución nucleofílica heteroaromática, yo voy a tener que tener un buen grupo saliente, ¿tá? De manera de poder incorporar el flúor 18. ¿Tá? Entonces, sí o sí, en el anillo aromático voy a tener que tener un buen grupo saliente que, al reaccionar con el flúor 18, me permite generar una sustitución nucleofílica cambiando ese grupo saliente por el flúor 18. Acá vuelvo a hacer lo mismo. Voy a tener una desprotección para poder obtener la molécula final. Ven que esta tiene un grupo BOC, que es un grupo protector, y yo desprotejo para tener la molécula final. Estamos ante un ejemplo donde yo hago una reacción de fluoración y luego una desprotección. Vieron que la química se repite. ¿Está? ¿Vieron ¿Cómo? Yo te iba a preguntar eso del grupo protector, ¿por qué es? Porque si no estuviera, fluorás otras cosas. Porque si no tuviera, seguramente se generara algún tipo de reacción secundaria. Entonces, cuando están los grupos protectores es porque realmente ya se estudió que podría haber una reacción secundaria y vos no podés gastar tiempo en reacciones en purificación. ¿Tá? Entonces, tenés que cuidar lo más posible que las reacciones estén dirigidas. Que es lo que pasaba un poco con las reacciones electrofílicas, que en un inicio fueron un auge, pero después se dieron cuenta que gastaban mucho tiempo y perdían mucho tiempo y mucha cabeza en poder purificar la molécula de interés. ¿Tá? Entonces este tipo de reacciones me permite eso. Pero si ustedes prestan atención en el teórico, es como que la química se repite, y como que las opciones que tengo es, bueno, fluoro, voy a tener un grupo saliente, el flúor va a cambiarse por el grupo saliente, y después, bueno, puedo hacer otra reacción y voy a desproteger, pero la química básicamente se repite. ¿Tá? Siempre voy a tener que tener ese grupo saliente. ¿Tá? Entonces, les traigo ejemplos acá de radiofármacos que se utilizan en la clínica, donde, por ejemplo, la fluorodesoxiglucosa, ¿tá? Que ya les mencioné en el primer teórico, que es la vedette totalmente de la medicina nuclear PET. Si ustedes prestan atención, yo les nombré que al inicio se hacía con sustitución electrofílica, pero hoy en día se hace con sustitución nucleofílica. Lo que tengo es el grupo hidroxilo cambiado por un buen grupo saliente, y lo que hago es una reacción nucleofílica y cambio ese grupo saliente por el flúor.
¿tá? Este es el precursor para poder sintetizar la fluorodesoxiglucosa, se compra. ¿Tá? Otro ejemplo, ya lo vieron, la FLT, la vimos recién, que también es un radiofármaco que se hace con sustitución nucleofílica. El falipride es otro, la F-miso es otra. ¿Tá? Y así me puedo cansar de dar ejemplos que hoy en día se hacen por sustitución nucleofílica. Lo que me gusta que les queden claro es que siempre va a tener que haber un precursor, que va a tener que tener un buen grupo saliente, que yo voy a tener que hacer la reacción de fluoración, y después, bueno, puede haber otros pasos como desprotecciones, reacciones con otros grupos, ¿tá? Pero como que la química un poco se repite en todos los ejemplos, ¿tá? Y acá tienen la 18FDG, que se utilizaba para el estudio, el diagnóstico de posibles tumores, ¿tá? Ya que la 18-fluorodesoxiglucosa se acumula en las células que tienen una producción exacerbada de la misma, o sea, un crecimiento exacerbado. Es un ejemplo de un radiofármaco de flúor 18 utilizado en la clínica absolutamente todos los días del año, acá en Uruguay. ¿Tá? Otro ejemplo es el fluoruro 18, como sal de sodio, que se utiliza para estudios óseos. Simplemente les traigo ejemplos de radiofármacos que tienen flúor 18. La 18-fluor-F-miso, que es un radiofármaco de flúor 18 que también se produce en Uruguay y que es capaz de ver zonas hipóxicas. Existen algunos tumores que tienden a generar zonas hipóxicas, donde no llega el oxígeno, donde no llega la sangre. Esto muchas veces dificulta la terapia, o la radioterapia, o la inmunoterapia, o la quimioterapia, ya que si no llega la sangre a esas zonas hipóxicas, tampoco va a llegar ningún tipo de medicamento. ¿Tá? Entonces, a veces cuando no funciona algún tipo de tratamiento que se espera que funcione, es muy común hacerle a la persona un estudio para determinar si ese tumor tiene zonas hipóxicas y por ende tiene que haber un cambio de estrategia terapéutica. ¿Tá? La 18-fluorotemidina, ya se las nombré hasta el cansancio en la presentación, pero también es un ejemplo de un radiofármaco de flúor que se utiliza actualmente en la clínica. Y acá les traigo el falipride, que también se utiliza, que es para receptores de dopamina en el cerebro. ¿Tá? Todos ejemplos de química de flúor que son utilizadas en la clínica hoy en día. Bien, lo que les dije, que estas reacciones se hacen en un módulo de síntesis. Ese módulo de síntesis me permite, por un lado, hacer las reacciones de manera más rápida, ¿tá? Porque son justamente su módulo automatizado. Yo hago todo de manera automática. Lo único que hago es cargar los solventes en estas botellitas que tienen acá arriba, ¿tá? Y les doy el OK a la síntesis con un software desde una computadora. ¿Tá? Entonces, lo que ven acá ustedes son los lugares donde yo cargo los distintos solventes, los distintos reactivos. Lo que tengo acá son reactores donde se pueden dar la síntesis, balones colectores para obtener el producto final, y después puedo hacer una purificación, ya sea por cartucho, como van a ver hoy en el práctico de carbono, como por HPLC. ¿Tá? Los módulos de síntesis generalmente tienen un HPLC semi-preparativo incorporado, de manera de poder yo hacer purificaciones al final y obtener el producto puro. ¿Sí? Algo importante a destacar es que el módulo automatizado de síntesis no solo me permite hacer la síntesis más rápida, sino que está metido adentro de una celda caliente, que hoy en el práctico van a ver mejor fotos, van a entender mejor de qué se trata, pero la celda caliente me permite tener a ese módulo blindado, protege al operario, porque estamos hablando de altas dosis
que se están manejando a la hora de hacer un radiofármaco de flúor para pacientes, y además me brinda un lugar, un sistema con una cierta calidad de aire que se necesita para la producción de un radiofármaco que va a ser inyectado a un paciente. ¿Tá? No se olviden que además de la química, del flúor, de la radiación tenemos que tener calidades de aire adecuadas porque esto va a terminar siendo un inyectable. ¿Tá? Entonces, esa celda caliente me da como ese ambiente que yo necesito, seguro para el operario y de calidad de aire adecuada. Entonces, estos módulos de síntesis están metidos en celdas calientes. ¿Tá? Yo tengo que cargar todos los reactivos con la celda abierta. Pero una vez que yo cierro la celda, y eso lo van a ver hoy, y largo la llegada del ciclotrón del fluoruro, yo ya no puedo abrir la celda. Y por ende controlo todo desde una computadora. Si yo me olvidé de poner un reactivo, fui. ¿Tá? Yo ya no puedo abrir la celda porque el fluoruro desde el ciclotrón ya llegó. ¿Tá? Hasta el otro día no puedo abrirlo. Entonces, me permite protegerme como operario y trabajar todo el día a través de una computadora. ¿Tá? Van a verlo en detalle hoy en el práctico, porque nosotros fuimos, sacamos fotos, porque ya que no los podemos llevar, está todo para que puedan verlo. Entonces, ese que les nombré es un tipo de módulo, ¿tá? Donde yo cargo todos los reactivos, no puedo olvidarme de nada. Obviamente hay Chesley, cosas para seguir, para uno no olvidarse de las cosas. Y después tenemos este otro tipo de módulos de síntesis, que son los que se utilizan para la producción de la 18-fluorodesoxiglucosa, que simplemente lo que se hace es comprar el módulo de síntesis y un cassette. ¿Tá? Ese cassette, que es esto que está acá, ya tiene todos los reactivos incorporados. ¿Tá? Las columnas de purificación, los reactivos que se necesitan, el precursor con el buen grupo saliente triflato, el criptofix, el acetonitrilo, todo ya viene en ese cassette. Entonces yo compro el cassette. Entonces cuando voy a empezar la síntesis de fluorodesoxiglucosa, lo que tengo que hacer es simplemente poner el cassette y darle comienzo a la síntesis. ¿Tá? ¿Por qué se inventó esta metodología? Porque la fluorodesoxiglucosa es un radiofármaco que se hace absolutamente todos los días, en todo el mundo, en todas las clínicas de medicina nuclear que tengan tomografía por emisión de positrones, entonces una manera rápida de poder hacer el radiofármaco en poco tiempo y hacerlo muchas veces al día si es necesario. ¿Tá? Entonces, es una manera de automatizar aún más lo que ya es automático. En QDIM hay de este tipo de módulos y simplemente lo que se compra es el cassette. ¿Tá? Lo que acá recuerda Javier en las diapositivas es, bueno, ¿para qué se usaba la FDG? Que ya lo vimos claramente en la primera clase que tuve con ustedes. ¿Tá? Que la FDG va a ingresar en la vía glicolítica por los transportadores que están destinados a la glucosa, y que en el segundo paso de la vía glucolítica el organismo se da cuenta que el oxígeno, el hidroxilo se cambió por flúor, no puede continuar con la vía glicolítica y queda atrapado en las células de manera de yo poder verlo en la imagen. ¿Tá? La historia de la FDG, que está bueno recordar lo que es el primer radiofármaco que ha tenido tanto éxito de Fluor 18, arrancó en 1976, ¿tá? En Estados Unidos. ¿Tá? Lo que ellos empezaron es hacer la 18-fluorodesoxiglucosa por vía electrofílica, ¿tá? Y la hacían y la llevaban en avioneta hasta los hospitales para poder hacer las primeras imágenes, que miren lo que son las imágenes, en comparación con las que son hoy, estamos muy lejos, estamos muy, muy despegados, ¿no? Entonces las primeras reacciones eran por vía electrofílica, incorporando flúor en los dobles enlaces, ¿tá? Que lo vimos como las primeras reacciones que fueron estudiadas, y que yo les mostré que se podía producir la fluorodesoxiglucosa o la fluorodesoximanosa, dependiendo de las condiciones de reacción que se daban, ¿no? que se ponían en el ¿Cómo se hace hoy en día la producción de la 18-fluorodesoxiglucosa en QDIM, la 18-FDG?
se hace la reacción de el agua pesada enriquecida en oxígeno 18 con los protones para poder obtener el flúor en forma de fluoruro para poder hacer la reacción nucleofílica. ¿Tá? La corriente que se usa en el ciclotrón es de 20 a 50 microamperes, esto es simplemente a modo informativo. El tiempo de irradiación desde 10 a 120 minutos. Y la actividad producida es muchísima, de 0,34 a 12 curie cada vez que se irradia, ¿no? Estamos hablando de altas tasas de dosis. Bien. Entonces, la síntesis de la 18-FDG hoy en día se hace por sustitución nucleofílica. Lo que tengo es el precursor utilizado es la molécula de glucosa con un buen grupo saliente, como es el grupo triflato, ¿tá? Y lo que se hace es hacer la reacción nucleofílica para cambiar ese buen grupo saliente por el flúor 18, ¿tá? No olvidarse de todos los pasos que son necesarios, como remover el agua del sistema, purificar el fluoruro en la columna de intercambio aniónico, eluirlo con el carbonato de potasio, hacer el complejo con el catalizador de transferencia de fase para aumentar la nucleofilia de ese fluoruro, ¿tá? Y a su vez disolverlo en un solvente aprótico como puede ser el acetonitrilo. Todos esos pasos siempre van. ¿Tá? Así yo no se los mencione, ustedes ya tienen que saber que cuando se da una sustitución nucleofílica, esos pasos son, yo diría, pregunta parcial. ¿Tá? Simplemente para recordarles lo que hace esa reacción entre el fluoruro y el catalizador de transferencia de fase, el Cryptofix, es atrapa el potasio y me aleja el flúor 18 de manera de hacerlo más nucleofílico. ¿Tá? Es como que lo aleja del potasio. ¿Tá? Puede ser utilizado el Cryptofix y en algunos casos pueden llegar a usar el tetra alquilamonio también, pero el más utilizado por lejos es el Cryptofix. Además, lo que me permite el catalizador de transferencia de fase es que no solo aumenta la nucleofilia de fluoruro, sino que además me permite disolverlo en una fase orgánica, como puede ser el acetonitrilo. Yo no puedo tener agua en el medio, entonces a mí no me sirve tener el fluoruro disuelto en agua como viene del ciclotrón. Yo tengo que pasarlo a un medio orgánico, y eso también lo ayuda el catalizador de transferencia de fase. O sea que el catalizador de transferencia de fase no puede faltar. ¿Por qué uso carbonato de potasio? Si se lo preguntaron. Porque es una buena base, ¿tá? Y evita la formación del ácido fluorhídrico, ¿tá? Que el ácido fluorhídrico sería volátil, me eliminaría el flúor del sistema, por lo tanto, bajaría los rendimientos y bajaría la cantidad de actividad y de radiación que yo tengo en el sistema. Que se forme el ácido fluorhídrico sería una catástrofe para el sistema nuestro, porque estaríamos perdiendo flúor en grandes cantidades y además de forma volátil, ¿tá? Entonces, por eso también el uso de la base, ¿tá? Para evitar esto. Bien, acá lo que ven es que luego de hacer la reacción de la 18-fluorodesoxiglucosa, o sea, entre el flúor con ese precursor que tiene el buen grupo saliente, la síntesis no termina ahí, sino que hay que hacer desprotección, ¿tá? Que tengo todos los hidroxilos protegidos en ese precursor, y yo lo que hago simplemente es hacer una hidrólisis y tener todos los hidroxilos libres para ahora sí tener la 18-fluorodesoxiglucosa tal cual como se usa en un paciente. ¿Tá?
Quiero destacar además que la 18-fluorodesoxiglucosa, una vez producida dentro del módulo, es filtrada por filtros de 0,22 micrómetros para poder hacer que sea estéril, y a su vez también hay que hacerla, formularla, lo que se llama, ¿tá? Que es pasarla a un medio que sea compatible con el ser humano, como por ejemplo el cloruro de sodio 0,9%. ¿Tá? Son 2 etapas también que existe al final, y todo se hace en el módulo de síntesis dentro, o sea, uno como operario no hace nada, bueno, no hace nada, carga las cosas y maneja por la computadora. ¿Tá? Acá bien, mejor el módulo de síntesis que está en Qudin, el Fast Lab de General Electric, y ven claramente en esta foto, se ve muy claramente el cassette que tiene absolutamente todos los reactivos para generar la 18-fluorodesoxiglucosa, las columnas para la purificación, etc. ¿Tá? Y acá se ve mucho mejor. La columna de intercambio aniónico, que es la primera que se utiliza para poder sacarme el agua pesada que viene del ciclotrón, el carbonato, el criptofix, el acetonitrilo, el agua, el triflato de manosa, que es el precursor, el hidróxido de sodio que necesitamos para la hidrólisis, un buffer fosfato que se ve que se necesita para algún momento de la síntesis, ¿tá? Y después las columnas para la purificación final. ¿Tá? La purificación final del radiofármaco se puede hacer por columnas o por HPLC. En el caso de la síntesis de la 18-fluorodesoxiglucosa se hace por diferentes tipos de columnas. ¿Tá? Entonces uno compra eso, y cada vez que va a hacer una síntesis gasta uno de esos, un cassette de esos. Y es una manera de hacerlo de forma mucho más rápida y mucho más rutinaria. ¿Tá? Acá tienen el módulo de síntesis colocado dentro de la celda caliente. Lo vamos a ver bien hoy en el práctico de carbono, pero la celda caliente es una celda plomada, recubierta de acero inoxidable, que me brinda, número 1, protección al operario, porque una vez que yo cierro la celda, si bien tengo un visor de vidrio que me permite ver lo que está dentro, de un vidrio plomado obviamente, yo ya no puedo abrirla hasta que la tasa de dosis baje. ¿Tá? Hay todo un sistema de seguridad que una vez que llegó la actividad desde el ciclotrón, y yo tengo la celda cerrada, primero, no puede llegar la actividad del ciclotrón si la celda no está cerrada. ¿Tá? Ese es el primer punto de seguridad. Una vez que yo cerré la celda, hasta que no baje la actividad dentro de la celda, no me permite abrirla. ¿Tá? Entonces, yo puedo ver la producción desde la computadora y desde un vidrio plomado que me permite ver el módulo de síntesis, pero esa celda caliente me permite, primero que nada, proteger al operario de las altas tasas de dosis, y además darme un lugar de condiciones adecuadas en cuanto a aire, ¿tá? A calidad de aire. ¿Sí? Recuerden que esto termina en un inyectable. ¿Tá? ¿Cómo saco? Porque ahora me dirán, bueno, Emilia, ¿y cómo sacas el radiofármaco de ahí adentro para poder inyectar a un paciente después? Bueno, la celda tiene todo un sistema que se llama un drawing system, que lo que hace es, una vez obtenido el radiofármaco, permite a través de un plomo muy grande, que lo van a ver mejor en detalle hoy de tarde, sacar el radiofármaco de la celda. ¿Tá? Y uno no tiene que hacer nada, simplemente maniobrar un poco el vial con unas pinzas adecuadas para eso, y poder sacar el vial en un plomo adecuado. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente todo ese cassette que uno tiene, o todo el módulo que uno tiene, porque este caso es la producción de la fluorotimidina, que no es con cassette, sino que es con el módulo que yo le cargo las cosas, está representado en el software. ¿Tá? Yo veo absolutamente todos los frasquitos, todas las válvulas, veo qué es lo que está pasando en cada momento, veo si la síntesis está en el reactor, si la síntesis está en la etapa de purificación, veo cuándo se abre cada válvula y cuándo cae cada uno de los reactivos. ¿Tá? Entonces yo voy controlando la síntesis desde afuera. Bien. Entonces, este es un ejemplo de otro
de otro módulo de síntesis, que no es los que tienen que hacer, sino que son los primeros que yo les mostré, que tienen todos los lugares para poner los reactivos, donde lo que se hace es la producción de FLT, y lo que ven acá, que yo les voy mostrando, es la entrada del flúor, la ilusión del flúor en la columna, de intercambio aniónico, la etapa de destilación azotrópica, para poder sacar toda el agua, la etapa de marcación en sí, o sea, de reacción nucleofílica con el flúor, y la hidrólisis final. ¿Tá? Entonces, si ven, todo sucede en el reactor, pero van bajando los diferentes reactivos. En la etapa de marcación bajó el precursor a marcar, en la etapa de hidrólisis habrá bajado el hidróxido de sodio, ¿tá? Pero está todo coordinado para que suceda todo eso en un reactor, en un mini reactor, ¿no? Y después va a pasar a la etapa de purificación, que en el caso de este radiofármaco se hace por HPLC. Entonces solo el módulo de síntesis carga la jeringa, inyectan el HPLC, lo hace solo, y uno simplemente lo que hace es recoger el pico cuando lo ve saliendo en el HPLC de manera de purificado. Nada más. ¿Tá? Y como ven, primero tengo una reacción de floración y por último una reacción de hidrólisis. ¿Tá? Otra cosa importante, solo para mencionarlo, hoy lo vamos a ver en detalle en el práctico, es que todos los radiofármacos tienen que ser controlados previo a la inyección al paciente. ¿Tá? Hay toda una etapa de control de calidad. Entonces, créanme que muchas veces preparar el módulo de síntesis, preparar todos los equipos de control de calidad lleva más tiempo que la síntesis en sí. ¿Tá? Porque cuando uno termina la síntesis y llega a la muestra de control de calidad, hay un paciente esperando, primero que nada, para hacerse un estudio, y además todos los equipos de control de calidad tienen que estar prontos para recibir esa muestra. Entonces, si yo voy a trabajar con un HPLC, tiene que estar pronto. Si yo voy a trabajar con un GC, tiene que estar pronto. ¿Tá? Entonces, muchas veces lleva más tiempo la preparación en sí que lo que es la síntesis. ¿Tá? Porque la síntesis, como yo les digo, uno cierra la celda caliente, le da el ok a la síntesis y se hace sola. Uno simplemente controla desde un software y saca el radiofármaco. Pero muchas veces los módulos llevan limpieza previa, llevan secado, llevan acondicionamiento, los equipos de control de calidad tienen que estar preparados, tiene que estar todo pronto para cuando llega esa muestra. Esa muestra tiene que hacerse el control de calidad en el menor tiempo posible. ¿Tá? Entonces, ¿qué controles de calidad se hacen? Bueno, depende de cada radiofármaco. ¿Tá? Y para eso existen las farmacopeas, algunos de ellos están en farmacopea, estamos empezando, es lo que me hablábamos con Viviana al principio de la clase, algunos de ellos todavía no están, pero básicamente uno le hace lo que pide la farmacopea o lo que se pide generalmente. ¿Tá? Si hay un radiofármaco que todavía no está en farmacopea, uno, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer. El pH, la inspección visual, porque va a ser inyectado a un paciente, entonces no puede haber partículas, no puede tener color, tiene que ser translúcido, limpio. La pureza radioquímica, ni que hablar, que tiene que ser mayor al 90% para los radiofármacos de diagnóstico. En muchos casos hay que hacerle pureza química, si existen sustancias químicas no radiactivas que me puedan llegar a influir. Pureza radionucleídica, si existen otros radionucleidos que podrían llegar a estar incorporados, ¿tá? Actividad específica en algunos casos, ahora vamos a ver bien. Disolventes residuales, ojo ahí, porque esto va a estar inyectado a un paciente. Yo les dije que las sustituciones nucleofílicas se hacen en solvente orgánico, y yo tengo que eliminar el solvente orgánico previo a que se termine ese radiofármaco, y tengo que controlarlo por cromatografía de gases, de manera de asegurarme que ese radiofármaco no tiene disolventes residuales, o tiene menos que el límite, ¿no? Porque yo no puedo inyectar a un paciente algo que tiene presencia de solventes orgánicos. Se me muere. ¿No? El test de endotoxinas también se hace en el momento, y el único test
que no se puede hacer, ¿tá? Es el test de esterilidad. ¿Tá? Uno libera el lote para inyección a pacientes sin conocer el test de esterilidad. El test de esterilidad demora 14 días. Entonces, suena lógico que para los radiofármacos es imposible liberar un lote con el test de esterilidad, porque ya no tengo nada en 14 días. ¿Tá? Entonces, por eso es muy importante, yo estoy liberando un lote sin conocer la esterilidad, que el lugar donde se da la síntesis tenga condiciones de calidad suficientes para asegurar que eso que sale de ahí adentro está estéril. ¿Tá? Ojo con esto. ¿Tá? Yo en la industria farmacéutica tengo un inyectable, hago la producción y espero la esterilidad para poder liberarlo. ¿Tá? En los radiofármacos, uno no espera la esterilidad para inyectar al paciente. Se entera a los 14 días, cómo le fue. ¿Tá? Entonces, ojo ahí, porque hay que asegurar que realmente el producto final esté estéril. ¿Tá? Que ese módulo esté en condiciones, que esté limpio, que el aire que tengo ahí adentro sea de la clase que necesito, que las partículas que estén ahí adentro sean menores de las que está permitido. ¿Tá? Ojo ahí que hay una serie de controles que capaz que en la industria farmacéutica no están exacerbados como puede llegar a ser en la síntesis de radiofármacos. ¿Tá? Y acá un ejemplo simplemente de la fluorodesoxiglucosa en la farmacopea americana, y bueno, todos los controles que exige y que tienen que ser hechos antes de poder inyectar este radiofármaco al paciente. ¿Tá? Algo simplemente para mencionarlos es que está muy de moda el tema de las marcaciones indirectas. ¿Tá? Entonces, si ustedes hoy se ponen en Google y se ponen a buscar material de flúor 18 porque les copa, van a ver que hay muchas, el tema de marcaciones indirectas, ¿tá? Que uno marca una molécula pequeña con flúor y luego por distintos tipos de reacciones, que pueden ser reacciones de click chemistry, reacciones de Huygens, etc., uno logra incorporar la biomolécula. ¿Tá? Entonces hay todo un auge de química que es novedosa y que se está haciendo ahora. De hecho, yo para mi doctorado en química estoy haciendo la incorporación de yodo a una pequeña molécula, y la incorporación de flúor a una pequeña molécula, y luego hago una reacción de click chemistry para incorporar la biomolécula con la que estoy trabajando. ¿Tá? Todo como una cosa muy moderna que se está viendo ahora en los últimos años. ¿Tá? Para ir terminando, algo que me quede claro, ¿cuándo es importante controlar la actividad específica de los radiofármacos? Y esto, por favor, cuando tengo un receptor incorporado. ¿Tá? Cuando hablo yo de actividad específica, recuerdan que era la actividad sobre la masa total que yo tenía. ¿Tá? Es muy importante esto. Yo puedo tener vamos a suponer que el triangulito es la biomolécula que yo estoy marcando. Yo puedo tener la biomolécula marcada con flúor 19 o con flúor 18. El flúor 18 es el radioactivo, y es el que me va a dar la actividad, la que me va a dar valor de radiación. El flúor 19 no es radioactivo, y no me va a dar ningún tipo de valor de radiación, pero sí me puede ocupar un lugar en un receptor. ¿Tá? Cuando yo estoy haciendo radiofármacos que están dirigidos a receptores, es muy importante tener una alta actividad específica, de manera de asegurarme que todas las moléculas de biomolécula están marcadas con flúor 18 y no con flúor 19. ¿Tá? Entonces, ¿cuándo voy a hacer el control de calidad, actividad específica? Cuando tengo radiofármacos que están dirigidos a receptores, y que yo no quiero que una molécula de flúor 19 marcada me ocupe el sitio del receptor. ¿Tá? Yo quiero que todos los receptores estén ocupados por moléculas que tienen flúor 18, porque es una manera de hacer el control de la cantidad de receptores que tengo. ¿Tá? Entonces, si yo pregunto, ¿cuándo se hace la actividad específica? El control de calidad no es siempre. Por ejemplo, la 18-fluorodesoxiglucosa, que es un radiofármaco metabólico que no va dirigido a ningún tipo de receptor, no se le hace.
¿tá? Ahora, si yo estoy marcando algo que va a ir a un receptor de próstata, de mama, de cáncer de mama, sí lo tengo que hacer. No hay ninguna duda, y de hecho la farmacopea va a tener seguro una especificación de actividad específica. ¿Tá? Ojo con esto. Entonces, simplemente para ir redondeando, yo voy a tener una sala de ciclotrón, la celda caliente con el módulo dentro, que va a ser un área limpia. ¿Tá? Dentro voy a tener el módulo de síntesis, en muchos casos hay un dispensador. ¿Qué es un dispensador? Me divide la dosis en diferentes viales, de manera de tener uno para cada paciente, por ejemplo. Vamos a suponer que un paciente necesita tal dosis, el otro tal, porque es por peso, ¿verdad? Ya lo que hace el dispensador es darme ya fraccionado. Esto en pudín está, y para la 18-fluorodesoxiglucosa, que es un radiofármaco muy utilizado, ya al salir del área productiva ya salen las dosis para cada paciente, preparadas. ¿Tá? Y después obviamente voy a tener la sala PET, el escáner PET. ¿Tá? Y no se me olviden del control de calidad, ¿no? Que es otra área, pero está ahí anexo. Bien, bueno, esa es la bibliografía que utilizó Javier para mí el margen teórico. Cualquier duda me avisan o lo elevan al foro. Y bueno, y nos vemos en un ratito. ¿Está? Voy a dejar de grabar.